Vamos a irnos a un segundo capítulo. Les dejé ahí de estudio ahí unas cosas que me parecen que no tiene caso ver más historias de cristologías que hay ahí todavía existenciales, como Karl Rahner, lo de la teología de la liberación, la teología feminista, etcétera, etcétera. Y vamos a pasar a un segundo capítulo. El capítulo viene: ¿cómo llegamos a conocer a Cristo? Es una pregunta. ¿Cómo llegamos a conocer a Cristo? Se llama el problema hermenéutico. Ustedes lo deben de tener claro ahí, los que estudiaron Biblia. Nomás que los que estudiaron desde otra perspectiva. Cuando preguntamos quién eres tú, Jesús de Nazaret, estamos preguntando por una persona. Y claro, cuando preguntamos por una persona, es tocar un misterio insondable. Un misterio que cuanto más conocido es, más se abre al conocimiento. No podemos preguntar por una persona si no nos envolvamos, no nos dejamos envolver por él, por su atmósfera. Cuanto más nos conocemos, más podemos conocer a Jesús. Esta es la gran afirmación. Cuanto más nos conocemos nosotros, más podemos conocer a Jesús. Al tratar de situar nuestra posición ante Jesús en un contexto como el nuestro, hablando de México, de Sonora, América Latina, incluimos en esta tarea nuestras particularidades, nuestra vida, nuestras preocupaciones. De esta forma, Jesús prolonga su encarnación en el interior de nuestra propia historia, revelando una nueva faz, que es especialmente conocida y amada por nosotros mismos. Las cuestiones que vimos en el capítulo pasado están ciertamente provocando la pregunta, pero en definitiva, ¿cómo llegamos a conocer a Jesucristo? Pues, para la mayoría inmensa, la respuesta les parece que es evidente: mediante los escritos del Nuevo Testamento, de una manera muy particular, pues los evangelios. Basta que los interpretemos correctamente, a eso se llama hermenéutica, la ciencia y la interpretación. Basta que los interpretemos correctamente para informarnos y aclararnos acerca de Jesús. Semejante respuesta, aunque parezca muy evidente, encierra, sin embargo, una problemática sumamente complicada. Es decir, conocida como el problema hermenéutico o interpretación, que constituye uno de los temas centrales de la propia filosofía, particularmente de la filosofía moderna y de la teología y la exégesis de nuestros tiempos. Empiezo yo con un primer momento que llamo la filosofía, la hermenéutica histórico-crítico. Para conocer a Jesús, se vuelve preciso afrontemos críticamente los documentos literarios que hablan de él, es decir, los propios evangelios. Esta tarea ofrece, por supuesto, dificultades internas, porque se trata de documentos sumamente antiguos, donde 2000 años son los que nos separan de ellos, con una mentalidad totalmente diferente a la nuestra, una mentalidad precientífica. Muchas de las explicaciones que ellos se dan de enfermedad, de esto o lo otro, pues no tienen nada que ver ya ahorita con nosotros. Aunque con la pandemia
nos podríamos decir que estábamos peor que la antigüedad científica. Así estaban ellos, tratándose de explicar las cosas, pero sin poderlas entender. Y dentro de la mentalidad mítica, o sea, una forma mítica de explicar las cosas, y acrítica. Todo lo daban por asentado como una realidad. El método histórico crítico intenta, esta es la palabra, desentrañar en la medida de lo posible el sentido original del texto. ¿Qué es lo que originalmente quiso decir el texto? Prescindiendo de las interpretaciones posteriores y de nuestra propia comprensión del mismo, porque cada uno que lee el Evangelio empieza a interpretar. A mí me dice el Evangelio, dice, pues te dirá a ti, pero pues no te dijo a ti, ¿no? Pero en fin, la disparidad entre el sentido del texto y nuestro modo de ver constituye para mí un elemento que esencial para la correcta comprensión del mensaje de Jesús. El método histórico crítico de los evangelios nos obliga a auscultar el mensaje de aquel tiempo pasado, pues no, a distanciarnos críticamente del presente y cuestionar a partir de lo que podemos analizar y extraer del texto. Esto no tiene por qué ser un arqueologismo, o sea, un trabajo arqueológico, sino que constituye una posibilidad de ampliar nuestro propio horizonte, nuestras evidencias, cuestionarlas, que parecían incuestionables, y crear un espacio interior para una posible metanoia, es decir, una conversión. El estudio histórico crítico de los evangelios, como ya mencionamos, ha demostrado que en su forma actual los evangelios son resultado final de una larga reflexión, de una predicación, de una catequesis que la comunidad de los discípulos elaboró acerca de Jesús. Hasta podríamos decir que los actuales evangelios representan la cristalización de la dogmática de la iglesia primitiva, ¿sí? Era lo que la iglesia primitiva tenía como fundamental. Mediante el método histórico crítico, entonces, pues, es posible descubrir los diversos estratos de un texto o una perícopa. Sí sabemos lo que es una perícopa, ¿no? Un trozo del Evangelio, pues un texto. Regularmente los domingos leemos una perícopa, ¿sí? Un trozo que inicia y termina ahí, ¿no? Es una perícopa. Las interpretaciones e influencias sufridas a lo largo de la tradición y bajo la perspectiva teológica fueron finalmente escritos, o sea, se escribieron. Los evangelios tienen pocas cosas acerca del Jesús histórico, de Jesús tal como fue y vivió, pero contienen muchas cosas acerca de la reacción de fe de los primeros cristianos que meditaban las palabras de Cristo y las confrontaban con las situaciones vitales de su medio ambiente, de su Sitzenleben, dicen los alemanes. Es decir, las palabras de Jesús las traían y entonces trataban de conectar
como lo hacemos nosotros, que este texto lo voy a traer y vamos a leer la realidad esta que tenemos aquí, la vamos a eliminar con este texto. La primera comunidad también lo hacía así, ¿sí? Tenían las palabras de Jesús y las confrontaban con situaciones vitales. Entonces, la exégesis crítica desarrolló diversos métodos de estudio de estos textos del Evangelio. El primer estudio, inciso A, voy a denominar, se llama el método de las historias de las formas. Ya una vez se los había explicado ahí, hoy lo voy a hacer más detalladamente. El método de la historia de las formas. Este método prescinde de la estructuración actual de que ha sido revestido los evangelios. Es decir, así como están escritos, así prescinde de ellos. La predicación de Jesús, viaje a Jerusalén, proceso, muerte, resurrección en la ciudad santa. Y considera las perícopas o pedazos del evangelio como formas en sí mismas. Estudia el medio vital en que dichas perícopas maduraron en la catequesis, en el culto, en la predicación de los paganos. Trata de ver si se trata de un dicho propiamente de Jesús, vamos a decir, para que entendamos, jesuánico. Sí, espero que se capte. Una palabra dicha propiamente de Jesús, que sí podríamos decir jesuánico, del propio Jesús. O si ha sido elaborado e interpretado por la comunidad. Si ha inventado por la propia comunidad, que se sentía unida al resucitado y llena del Espíritu Santo, de tal manera que podía ella retomar los evangelios y darles una puesta en común ahí, y puestos en labios de Jesús. De modo que el estudio del evangelio se hizo extremadamente minucioso, exigente. No siempre puede determinarse de forma convincente si tal o cual dicho procede o no procede de Jesús propiamente dicho, o si está interpretado por la comunidad, ¿sí? Aunque en su forma actual sea pronunciada por Jesús. Con esto no quiere decir, porque luego nos podemos ir con la finta, pues no lo dijo Jesús. No. A ver, el Espíritu Santo, que es el que inspiró a los agiógrafos, a los autores sagrados, él presentó lo fundamental de la persona de Jesús. Este es un estudio que intenta tratar de llegar propiamente a las palabras históricas de Jesús, que por supuesto, como dice el libro, la carta a los Efesios, Cristo ayer, hoy y siempre, tienen sentido. Esta es una parte aclaratoria, porque nos podemos ir con la finta. Si no digo Jesús, quiere decir que no existieron, no tienen validez. Claro que tienen validez. Y son palabras de Jesús, expresadas por la comunidad, que está totalmente unida al Espíritu Santo y puede crear, puede construir, poner en boca de Jesús estas palabras que él mismo, o retomarla, la de Jesús, y darle un giro para hacerlas accesibles, o darle, ponerlas en el contexto, en otro contexto en el cual no fueron dichas las palabras. En fin. Entonces, nuestro estudio tendrá presente este estudio de las formas. En ocasiones adoptaremos decisiones de orden teológico, que nos parezcan que es más importante la forma teológica basada en la reflexión crítica de este método. Otras veces interpretaremos un texto como no jesuánico, especialmente
con lo que se refiere a los títulos de Jesús. De ahí que Jesús sea sumamente difícil creer que Jesús se haya puesto un título o propiamente haya aceptado un título como el Hijo del Hombre, el Hijo de David, el de este siervo sufriente, el profeta escatológico, etcétera, etcétera. Aun cuando la tradición común, carente de preocupaciones críticas, las haya utilizado e interpretado siempre como directamente procedentes de Jesús. Muy bien. B. El método de la historia de las tradiciones. Este método prolonga y profundiza el anterior. Estudia las tradiciones de los actuales textos y constata la actividad creadora, así como crea en la teología o en el culto de la comunidad primitiva. Los evangelios no son tan solo libros sobre Jesús, sino sobre todo libros que reflejan tradiciones del desarrollo dogmático de la iglesia primitiva. Tomemos, por ejemplo, una difícil parábola del administrador infiel que perdona a sus clientes de la deuda con objeto de ganarse amigos. Acá en Lucas 16, 1, 13, ¿no? Mandó llamar a uno y le dijo, oye, tú me debes tantos galones de aceite. Oh, señor, mire, te voy a pagar todo. Bueno, no sé, donde alude un fraude que llamó a la atención. Corrió, dijeron, el que está cuidando el administrador, te ha robado, le dijo, ¿no? Lo llama a cuentas, y cuando lo llama a cuentas, le dijo el señor, oye, prepárame todo para que me entregues, porque pues te vas a despedir. Y dice, ¿qué voy a hacer? Dice, no, estoy muy viejo para labrar la tierra, o para pedir limosna, me va a ver vergüenza. Y lo que hace es que le llama a su acreedora, del acreedor, ¿cuánto le debes a mi amo? No, pues que 100 botes de 100 galones o 100 de esto de aceite. Mira, rompe esta, es 1 por 50. ¿Tú cuánto le debes al otro? No, pues que esto. Supondríamos que hizo varios chanchulles, ¿no? Para que los otros quedaran agradecidos, ¿no? Con él. Y entonces seguramente alude a un fraude que llamó la atención a los cronistas de la época, que tuvo impacto en la gente. Y Jesús extrae de ello una lección. Así como el administrador deshonesto aprovechó el tiempo antes de que el juez se metiera de por medio, de ese modo aseguró su futuro. Así también debe hacer el hombre, aprovechar el tiempo y asegurarse que tomara parte del número de los que eran el reino de los cielos, ¿no? Porque con Jesús ha llegado la última hora. En los ambientes cristianos primitivos, sin embargo, a las palabras de la lección de Jesús se añadió otra interpretación, nacida de la experiencia cotidiana. Los hijos de este mundo son más astutos en las cosas que los hijos de la luz. Es una interpretación propia de la comunidad cristiana. Se dan cuenta de que quien no tiene principios siempre va a sacar raja, siempre va a salir ganando en los negocios cuando si no tiene principios fundamentales. Los hijos de la luz siempre tienen que moverse por la caridad, por la justicia, por la verdad. Esta constatación desoladora, los cristianos en cuestión de negocios estarán siempre en una situación inferior, pues no. La parábola refleja la resignación de los cristianos, pero en otro medio cristiano primitivo, esta misma parábola fue tradicionalmente interpretada de un modo distinto, sacando una lección acerca del uso del dinero.
Háganse amigos con las riquezas injustas para que cuando lleguen a faltar, lo reciban ellos en sus moradas. Otra interpretación. Lucas, que recogió la parábola, asumió también esta interpretación, aun cuando él tiene una evidente preocupación teológica en favor de los pobres y los herederos naturales del reino. Si los ricos también entran, es porque se han despojado de su propio dinero y se han hecho pobres, como puede comprobarse en la lección escatológica sacada por Cristo. El reino de Dios está cerca y es urgente mostrar la habilidad para entenderse con los enemigos y ponerse a salvo, ¿no? Si el juez te llama a mejorar las paces por el camino y después para que no te meta el juez y el juez te meta en la cárcel y no salgas ahí hasta que hayas pagado todas tus deudas. Se añadieron otras dos interpretaciones elaboradas por las comunidades primitivas, una en función de la resignación de los cristianos en la esfera de los negocios terrenos y otra acerca del uso correcto de la riqueza en el sentido del desprendimiento por causa del reino. La actual redacción de la parábola, sin embargo, aparece toda ella en boca de Cristo, pero el detenido estudio de las tradiciones acumuladas en el texto actual nos permite entrever teológicamente e interpretativa de la primitiva comunidad que a lo largo del año 30 o 40 que siguieron de la muerte de Cristo, estamos hablando del año 60, se describieron los actuales evangelios, ellos transformaron y dieron otra vertiente de la misma parábola, sacaron otras conclusiones, pues. Es un ejemplo. Tercero, ciclo C, inciso C, el método de las historias de las redacciones. Los métodos de la historia de las formas y de las tradiciones tienden a considerar a los evangelistas como coleccionadores de dichos interpretados de la comunidad. El método de la historia de las redacciones ve a los evangelistas como redactores que usaron el material transmitido por la tradición dentro de un plan de composición con unas perspectivas teológicas propias. Cada uno de los evangelistas tiene su propia composición teológica. No están escritos nada más porque sí, con unas perspectivas propias que condicionan la selección de los dichos y las tradiciones. Por ejemplo, Mateo, Marcos y Lucas, que fueron muy posteriores, jamás van a poner en boca de Jesús el Salmo 22 que aparece en la cruz. Elí, Elí, lema sabactaní. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso causa una expectación grandísima en la primera comunidad cristiana, porque aparece Jesús como alguien que pierde la esperanza y siente abandonado por Dios. Para poner ese Salmo 22, ponerlo en boca de Jesús para las comunidades ya establecidas, es un escándalo eso, ¿no? Sin embargo, Marcos, que es el primer escritor, lo pone ahí. Entonces, el método de la historia de las redacciones, ven los evangelistas, ese sentido que usaban el material, con una perspectiva teológica propia. Los evangelistas, entonces, decimos, eran teólogos, con sus propias y típicas interpretaciones muy personales, por lo cual ponen de manifiesto cuán cierta es la afirmación de que los actuales evangelios no son biografía de Jesús, sino un martirio, un testimonio de la persona de Jesús. Es decir, testimonio de fe acerca
del significado de la vida, la muerte y resurrección de Jesús. Por eso decimos que la iglesia es apostólica. Creemos en la fe de estos apóstoles que escribieron y construyeron en los evangelios la experiencia personal que ellos vivieron con el Jesús y con el resucitado. El método de la historia pretende hacer ver que las perícopas no pueden ser interpretadas en sí mismas, sino siempre dentro del contexto creado por el último redactor, por así decirlo, el que elaboró definitivamente, o el comentario definitivo. Si se comparan los tres evangelios sinópticos, podríamos observar con toda claridad el trabajo redaccional de cada evangelista. Gracias a las correcciones estilísticas, a la omisión de palabras o de un texto que no encaja adecuadamente en su perspectiva teológica, el añadido de una u otra palabra. Nomás Mateo, que es judío, él no puede mencionar el nombre de Dios. Cuando habla del reino, dice reino de los cielos. Probablemente, históricamente, Jesús siempre se refirió reino de Dios. ¿Qué quiere decir entonces, pues, que se puede observar con toda claridad este hecho? Pues no. O de un texto que no encaja adecuadamente. El Antiguo Testamento, especialmente Mateo, en la dramatización de la escena o en la acentuación de un determinado tema, como ocurre en Lucas, el tema de los pobres o de las mujeres, de los paganos, etcétera, ¿no? Mateo va a empezar a recoger siempre todo el Antiguo Testamento, como desde la propia genealogía de Jesús lo compara con Moisés. Desde Egipto llamé a mi hijo, lo quieren matar también y tiene que huir como huyó Moisés. En el sermón de la montaña de Mateo, para Lucas no es un monte, es un llano, pero Lucas quiere comparar cuando el Señor, cuando Moisés recibió las tablas de la ley. Mateo quiere poner que Jesús es nuevo Moisés, que se trata de un nuevo éxodo. En cambio, para Lucas es un llano. Y Mateo, cuando habla de pobre de espíritu, habla y Lucas dice los pobres simplemente. Después habríamos de comparar la cuestión esta. No se diferencia ninguno de los dos, solamente que Mateo pone como como la posibilidad, espíritu como el lugar de las decisiones. Dichosos los que deciden ser pobres. Y para Lucas es dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Y otro, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Podemos concluir, pues, que la tradición de la comunidad primitiva conservó únicamente de Jesús aquello que representaba alguna función para la vida y la fe de la perspectiva comunidad. Hubo, por consiguiente, un filtro impuesto por la vida y por la propia evolución de la historia de la muerte y resurrección de Jesús. Entra muy dentro de lo posible el que se hayan perdido irremediablemente determinados elementos sumamente valiosos de la predicación de Jesús. Además, la comunidad primitiva gozó de gran libertad frente a las palabras de Jesús, interpretándolas, modificándolas, creando nuevas perícopas, siempre evidentemente en un esfuerzo
por hacer presente a Cristo y su mensaje dentro de su vida. San Juan puede ser considerado, para mi gusto, en este sentido, como el príncipe de la libertad cristiana, puesto que hizo uso de una extraordinaria libertad de la cara a las palabras de Jesús, aunque profundamente aferrado a su espíritu. La expresión reino de Dios, que con seguridad proviene de Jesús y que constituyó el núcleo de su anuncio, apenas la emplea Juan un par de veces, y aún así, como de pasada, prefiere traducir la expresión reino de Dios con el momento de escribir su evangelio en el año 90, en el año 100. Se había vaciado de sentido. En otras palabras, que correspondían, para que pudieran corresponder este concepto y hablaran más directamente de la mentalidad ya de los oyentes. Habla de vida eterna, de luz, camino, verdad, pan, agua viva, todo lo cual pone de manifiesto que Jesús, su historia, su mensaje, se confundieron de un modo tan radical como la historia de fe y de los hombres, que ya no podrán jamás ser adecuadamente separados, aun cuando puedan y deban ser distinguidos, pero nunca se van a poder separar. Tal este hecho representa una forma de perpetuarse en el mundo, la encarnación de Dios. La hermenéutica existencial. Voy a introducir esta es otra hermenéutica. Termino la histórica crítica y hago otra hermenéutica también que se utiliza. De la interpretación histórico-crítico de Jesús posee sus limitaciones. Deduce que Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Pablo pensaban sobre Jesús. Por otra parte, es sumamente objetiva. Pensaba sobre Jesús. No requiere que se proponga la fe del investigador. Apenas cuestiona acerca de la realidad que se esconde detrás de cada interpretación. Pero resulta que el saber histórico acerca de una persona como Jesús y su mensaje no se reduce a comprender el estilo de ciencias que orientan según el esquema sujeto-objeto. El saber científico es neutro, objetivo y objetivante. El comprender, como la misma palabra es comprendere, sugiere que es como el sujeto lo prende, lo agarra, se apropia para comprender a una persona. Es preciso entonces tender una relación vital con la ciencia. La persona es siempre un sujeto y en el fondo un misterio que cuanto más se conoce, insisto, más se abre a un horizonte ilimitado. Jesús anuncia realidades que se refieren directamente a mí como salvación y perdición, porque se refieren directamente a mí. Me promete un futuro absoluto y me confiere un sentido y un significado radical para mi vida. Cualquier comprensión, por consiguiente, implica siempre al sujeto, ¿sí? No existe acceso directo a la realidad si no es a través del sujeto. No existe acceso porque el sujeto concreto, con sus condicionamientos, sus posibilidades y sus limitaciones, el que va al objeto, comprender significará siempre
e inevitablemente interpretar. Esto va a ser importante para nosotros. El conocimiento no es un conocimiento neutro. Todo conocimiento es conocimiento culpable. Es un conocimiento que trae toda la carga existencial nuestra. Más aún, conocemos lo que queremos conocer y interpretamos como nos parece a nosotros desde nuestra propia experiencia. El que ha vivido, por ejemplo, en la renovación, lee de esa perspectiva la persona de Jesucristo. Quien ha leído desde los cursillos de cristiandad, lo lee de esa perspectiva. Quien lo ha leído desde el padre Larrañaga, de esta parte, lo encuentra de esa perspectiva. Son elementos propios que yo traigo y que no me los puedo quitar, porque son míos, me los apropié. Y a la hora de entrar a la persona de Jesucristo, recojo eso. Pues el que trabaja siempre a la hora, e incluso el científico mismo, cuando busca algo, ya sabe lo que está buscando. No entra a ciegas, ¿sí? Esto lo trabaja mucho la filosofía, lo trabaja mucho la filosofía de la ciencia. El decir que no hay ciencia pura. Toda ciencia está prejuiciada. Hay un juicio anterior ya. Ya hemos hecho una teoría de él. Ya hemos desarrollado una experiencia de él. Y con esos ojos, así como mi lente me quito, yo ya no veo absolutamente nada. Me pongo mis lentes que están hechos a mi medida y entonces a través de esos lentes logro captar la realidad que me parece a mí esto, ¿no? Pero es los lentes, es la parte nuestra, mía existencial, con la que yo interpreto el texto, a la cual yo entro con el texto. Si creo yo que es la verdad, que estoy en la plena verdad del texto, tengo que entender y aprender a decir, miren, yo interpreto en este texto o descubro esta realidad. La descubro, ¿por qué? Porque la he experimentado, porque la he vivido, porque la tengo como parte fundamental en mi persona. Entonces, pues, no existe un acceso directo a la realidad, sino es a través del sujeto, un sujeto condicionado. De ahí que el comprender, nos acercamos siempre al objeto con una comprensión que se deriva de nuestro medio, de la educación y el ambiente cultural que respiramos. Sin embargo, hemos de distinguir muy claramente entre precomprensión y preconcepto. La precomprensión se dirige al objeto, dándose cuenta de sus condicionamientos, pero está abierta a la escucha del mensaje enviado por el objeto. Se deja cuestionar por dicho mensaje. Trata de lograr un encuentro en su comprensión, en su precomprensión y en su comprensión. Trata de lograr, pues entonces, el preconcepto, por el contrario, se dirige al objeto con un concepto ya formado. Juzga al objeto y no se deja juzgar por él. El preconcepto entra muy frecuentemente como un juego de mecanismos de defensa del inconsciente que dificulta el encuentro con la realidad y desvirtúa la comprensión entre los hombres. ¿Sí? Esta es una gran realidad. En las relaciones interpersonales, cuando me dijeron, fulanita es así, 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 se llama prejuicio, le decimos, ¿no? Qué prejuiciosa. Bueno, es una palabra muy científica. Es un prejuicio, o sea, un juicio anterior a lo que estoy viviendo, ¿no? Que cuando conozco a la persona, me adentro a ella y dice, pues yo estaba haciendo un juicio que no era certero, no era real.
si no está basando constantemente contra eso, ¿no? Y dificulta que entonces la comprensión entre los hombres. Aquí voy a hacer dejo la introducción esta y luego después entramos a todo este proyecto del concepto de este círculo hermenéutico existencial. Y dejo un minuto para las preguntas. Si nos dan las. Pues muy, muy interesante todo el tema y podría yo concluir, a ver si estoy en lo correcto, de que todos los métodos que nos acaba de usted explicar aportan algo para conocer a Cristo, al mismo tiempo que todos los métodos dan testimonio de Él. ¿Pudiera hacer un resumen de esto? Sí, aportan algo, pero también de alguna manera distorsionan algo. Pero, ¿y todos dan testimonio también? Sí, todos testimonio, algo de verdad. Sí. La verdad es multidisciplinar. No hay una ciencia ni un método que tenga la verdad completa. Exactamente. Oiga, y una pregunta, pues bueno, la pregunta inicial, ¿cómo llegamos a conocer a Cristo? Y entonces usted comenta que cuanto más nos conocemos, más conocemos a Jesús. Y la pregunta mía, ¿cómo podemos conocernos a nosotros mismos? ¿Habrá un método? ¿O un método autocrítico así? Hay muchas formas, hay muchos elementos, ¿no? Finalmente es un proceso cotidiano. Recuerda que le decía yo que el hombre se va... Se hace todos los días. Se construye todos los días, ¿no? Y cada nuevo día tenemos una nueva cara, nueva experiencia que hemos tenido, y hay algo que aprender sobre nosotros mismos. Entonces es una tarea que nunca termina. Igual que nunca termina la tarea de conocer a Cristo. Pero es un proceso fundamental que tenemos que construir día con día. Incluso la realidad es sumamente cambiante. Sí, mañana va a ser otra cosa. Bueno, pues. No sé si alguien gracias. Un comentario. Roberto. Sí, padre. Desde el punto de vista interpretativo que tenemos cada uno, quizá unos tienen mejor habilidad o más capacidad para interpretar por ejemplo, los evangelios. Pero bueno, me nace la pregunta, ok, ¿qué tan original es desde que tenemos los evangelios que escribieron los evangelistas a la interpretación que tenemos o que tengo yo el día de hoy? Voy a esto, padre. Incluso se me hace a través del tiempo y a través de los diferentes idiomas, de las interpretaciones que tenemos todo el mundo, me preocupo a mí mismo qué tan distorsionado estoy o estamos. Bueno, yo supongo que me está hablando por un lado de las, bueno, todas las interpretaciones, claro que cada... ¿Quién sabe? Yo no sé quién será. Ya, Magel. Yo creo que es importante entender, el sociólogo, por supuesto, tendrá mayor capacidad para estudiar la sociedad. El psicólogo tendrá mayor capacidad para estudiar la psique del ser humano, o el psiquiatra. No sé, y así nos podíamos ir en cada una de las ciencias, ¿sí? Y cada uno de ellos, por supuesto, saben que es interpretativa. La ciencia no se maneja no puede manejarse como verdad. Ahorita, después de la posmodernidad, ya no podemos hablar de una verdad absoluta, a menos en estos elementos, aunque sí hay elemento fundamental de verdad. Hay verdades que son matrices fundamentales,
que no podemos cambiarlas, y otras verdades que no son matrices, que son verdades epocales, de la época, ¿no? Que aprendimos como verdad y que ahora después de la ciencia nos han quitado porque no eran verdad. Yo nací, insisto, creyendo que eran 9 planetas los que teníamos, pues no, y que la Vía Láctea era una serie y ahora los descubrimientos dicen que no es cierto, pues no, entonces tú, caray, entonces lo que era yo, lo que me dieron como verdad, ya no es verdad, ya tiene ¿no? Entonces ahí me da elementos para entender que las interpretaciones que hay también tienen su propia, la ciencia como tal, también tiene sus limitaciones como ella, pues no puede llegar a afirmar una realidad meramente como verdad. Son solamente un acercamiento a la verdad. Gracias, padre. Vamos a ver varios elementos de hermenéutica para que no se quede nada más con una hermenéutica. A mí me gusta el histórico crítico, no tengo la menor duda. Es con la que estudié toda la Sagrada Escritura, y de repente en la homilía me gusta más la hermenéutica crítica y luego retomo la existencial, lo que me dice a mí esto y esto, ¿no? La gran obra es aprender a desentrañar el misterio de Jesús, el mensaje de Jesús, ir a la realidad y desde esa realidad tratarla de acercarla a la realidad de la persona, pues no. La comunidad tuvo esa fuerza y tuvo esa valentía de no quedarse nada más con las palabras de Jesús, sino también de poderlas adaptar a la época, ¿sí? Y eso se llama, entonces, por eso no cambia la palabra de Jesús. O sea, el mensaje es el mismo, solamente que el mensaje ahora se adapta a una realidad totalmente distinta. La verdad siempre es fundamental. Todos somos hermanos, la solidaridad, cualquiera de ellos, pues no. Pero entonces se adapta a la realidad que vivimos y trata de iluminarlas, ¿no? Y darle sentido, porque eso es lo fundamental. Y cuando digo sentido a veces siento que la gente nomás dice la palabra por decirla, pero sentido es saber de dónde viene y a dónde va. Pues son las puras 8, nos vamos entonces, pues, Okay. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Yo esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que pasen buenas noches, pues. Buenas noches. Igualmente. Buenas noches a todos. Buenas noches.